Ya chicos, entonces comenzaremos con la clase. Ya desde hoy vamos a empezar lo que es entrar al tema de líneas de deducción, ¿no? Porque el ingeniero ya está en este tema y su examen también no está muy lejos de esta semana o la siguiente. Ya, entonces les voy a compartir la pantalla y me dicen por favor si pueden ver. ¿Pueden ver chicos mi pantalla? Ya. Entonces, vamos a comenzar chicos. Ya. Al grupo ya les he mandado, si pueden revisar, les he mandado lo que es algunos PDFs, ¿ya? Lo que sería lo que vamos a llevar el día de hoy, ¿ya? Si bien va a ser un poquito arduo, ya, bueno, tal vez sobrepasemos un poquito la hora, la clase, pero quiero que llevemos todo hoy para la siguiente hacer más ejercicios, ¿ya? Y aparte, por si acaso, ¿no? ¿Qué pasa si esta semana es tu examen? Entonces, quiero indicarles todo, ¿ya? Sin dejar nada. Entonces, comencemos, chicos. Entonces, su primer examen lo que va a hacer es líneas de aducción, ¿no? A ver, un ratito, esperen. Me estoy olvidando grabar la clase. Hola, hola, hola. Ahí está. ¿Ya? A ver. Ya, chicos, entonces, un ratito. Bueno, chicos, comenzando entonces, el tema del que van a dar examen es líneas de deducción, ¿ya? Entonces, vamos a hacer todo un resumen de lo que ya se ha llevado, ¿no? En hidráulica 1, pero lo vamos a hacer para aquellas personas que tal vez se han olvidado, un pequeño repaso. Entonces, líneas de deducción es su primer tema de examen, ¿ya? Entonces, ¿qué es una línea de deducción? ¿Ya? Eh, Primero, para el cálculo hidráulico, chicos, y la determinación de la carga en tuberías a presión, se puede utilizar las siguientes fórmulas, ¿ya? Se puede utilizar la fórmula de Flaman, Hassen-William, o también se le puede aplicar la de Darcy-Weisbach, ¿ya? Ahora, Flaman no lo vamos a utilizar en la materia porque netamente Flaman eh, es una fórmula que nos sirve para tuberías de diámetros pequeños, ¿ya? Como aquí lo dice. Ahora, ¿qué tan pequeños? Para diámetros menores a 50 milímetros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro diámetro mínimo de diseño en líneas de aducción? 50 milímetros, ¿no? Entonces, si Flaman si bien una fórmula poderosa para calcular para diámetros pequeños, pues mínimo, bueno, hasta máximo sería 50 milímetros, ¿no? Cosa que nosotros vamos a calcular con diámetros mucho más grandes, 50 milímetros, ¿no? Entonces podemos descartar Flaman, ¿ya? Entonces, yendo directamente al grano, las fórmulas que vamos a utilizar para el examen son Hassen-William y Darcy, ¿ya? Entonces, pero hay que ver cuáles son los límites, porque no solamente es usar la fórmula de Hassen o la fórmula de Darcy, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que la ecuación de Hassen es una ecuación experimental empírica de Darcy, ¿ya? O sea, esta ecuación que ven aquí abajo es una ecuación hecha en laboratorio a través de experimentos, pruebas y errores. Ya como pueden ver, vean, aquí hay números, ¿no? O sea, están en fracciones y los exponentes también están en números decimales, ¿no? Entonces, claramente se puede ver que es una fórmula empírica, ¿ya? No es totalmente distinta a la ecuación de Darcy, ¿no? Como pueden ver, es la fórmula general, ¿no? No hay nada empírico aquí. Son fórmulas, digamos, al cuadrado, ¿no? La longitud, diámetro, la gravedad y F, un coeficiente, ¿ya? Uh, Ahora, entonces, sabiendo entonces que Hassen y Williams hicieron esta fórmula en laboratorio entonces hicieron las pruebas con límites. ¿A qué se refiere esto? ¿Ya? Entonces, Hassen-Williams solo puedes utilizar esta fórmula
para tuberías de diámetros grandes, ¿ya? Es decir, de 50 milímetros hasta 3.500 milímetros. Eso es el límite que puedes utilizar la fórmula de Hassen, ¿ya? Otra restricción también que te da Hassen es para tuberías de agua a temperatura normal. ¿Ya? Tienes que considerar, puede ser desde 5 grados hasta 25 grados, ¿ya? Estos son los límites para la ecuación de Hassen-Williams. Y otra cosa, solamente para agua, vean, solo para tuberías de agua a temperatura normal. No puedes calcular otros líquidos, sino que no sea agua, ¿ya? Por eso es una fórmula empírica desarrollada en laboratorio, ¿ya? Si quieren indagar más sobre la ecuación de Hassen, lo pueden buscar en internet, en Google, y lo pueden googlear y saber un poquito más lo que es la historia de la ecuación de Hassen-Williams, ¿ya? Y ahora la otra fórmula es para Darcy, que Darcy nos dice que es para tuberías de todo diámetro y cualquier temperatura. No, efectivamente sabemos de hidráulica 1 que Darcy, la ecuación de Darcy es una ecuación muy poderosa para cualquier diámetro de tubería y también para cualquier temperatura, ¿no? Y también lo que podemos diferenciar es que Hassen-Williams es una simple, sencilla fórmula, ¿no? Comparado con la de Darcy, porque la de Darcy es un poco más extensa, ¿no? Por ejemplo, vean que HF es la pérdida de carga que nosotros debemos calcular, la pérdida de carga, pero para calcular esto necesitamos una F, un coeficiente, tenemos que tener la velocidad, la longitud, la gravedad y el diámetro, ¿no? La velocidad lo podemos tener, la longitud también, la gravedad y el diámetro, ¿no? Pero ¿cuál es lo complicado de calcular esta F, ¿no? Este coeficiente. Ahora, este coeficiente lo podemos calcular por distintos métodos, ¿no? Pero la más utilizada es la Colebrook and White, ¿no? Que es la más usada, ¿ya? Para calcular esta F, que es un coeficiente, ¿no? Esta sencilla es la fórmula. 1 sobre raíz de F es igual a menos 2 veces la gravedad, bueno, la longitud, perdón, 1 sobre la raíz cuadrada de F menos 2 por el logaritmo de todo entre E. Pero esta E, ¿qué es? Esta es un coeficiente de imperfección, ya chicos. Es como si más claro es el coeficiente de rugosidad que tiene la tubería, o también se le conoce como el coeficiente de imperfección, ¿no? O sea, mientras más rugoso es más imperfecto la tubería. ¿Ya? Esto se lo puede obtener por catálogos de tuberías, ¿ya? Pero no hablaremos todavía de eso, más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Dividido entre 3.71, algunos libros lo manejan como solamente 70, algunos libros 71, ¿ya? Pero si van a la ecuación real, redondeando es a 71. ¿Ya? Por el diámetro más 2 veces 51 dividido entre Reynolds por la raíz cuadrada del coeficiente F, ¿no? De aquí podemos tranquilamente despejar con un solver de la calculadora, ¿no? No es tan complicado, pero lo único que nos faltaría hallar que sería aquí, Reynolds, ¿no? Y Reynolds lo podemos calcular de dos distintas maneras, ¿ya, chicos? Lo podemos calcular Reynolds con el coeficiente de la viscosidad cinemática o la viscosidad dinámica. ¿Cuál es la diferencia? Reynolds, si yo tengo la velocidad cinemática, solamente necesito velocidad, diámetro y obviamente la viscosidad cinemática, ¿no? A diferencia que si trabajo con la viscosidad dinámica, yo voy a tener este valor, la viscosidad dinámica, pero la única diferencia es que voy a tener P, que es la densidad del agua. Nada más. Ahora, ustedes pueden utilizar esta fórmula o esta fórmula. Es la misma, ¿ya? Va a salir el mismo resultado. Entonces, aclarando eso, entonces podemos ir a la siguiente página. Entonces, vamos a hacer el análisis de la ecuación de Hassen-Williams, ¿ya? Vamos a ver detalladamente la ecuación. ¿Ya? Entonces, por hoy vamos a utilizar la ecuación de Hassen-Williams y lo vamos a conocer mucho mejor. Entonces, la fórmula, que es el caudal, igual a 0.2785 por C, ya, por D elevado a la 2.63 por S. En algunos libros lo manejan como J, ¿ya? Pero aquí en Latinoamérica, en Sudamérica especialmente, se le maneja con S, ¿ya? Elevado a la 0.54. ¿Y qué es S? Nada más es que la pérdida de carga HF dividido entre la longitud del tramo. Entonces, el caudal. Aquí debemos tener mucho cuidado, chicos, porque el caudal, para el cálculo de Hassen-Williams, lo debemos tener en metros cúbicos segundo, ya anótense eso. El caudal, para utilizar la ecuación de Hassen-Williams, lo debemos tener en metros cúbicos segundo, ¿ya? No en litros segundos,
¿ya? Sino en metros cúbicos segundo. Ahora C, ¿qué es? Es un coeficiente de rugosidad, ¿ya? Según fábrica. Este coeficiente de rugosidad ustedes lo pueden sacar de los catálogos de los libros, ¿ya? Es decir, si ustedes van a utilizar un catálogo o una tubería, necesitan saber, por ejemplo, de qué fábrica es, ¿no? La tubería, por ejemplo, hay distintos tipos de tuberías, ¿no? Puede ser Tigre Plasmar, puede ser Plastifort, no sé, puede ser tantas fábricas de tuberías, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes deben ir al catálogo de las tuberías que van a comprar, porque del catálogo de tuberías ustedes van a sacar los diámetros comerciales, ¿no? No podemos nosotros calcular un diámetro, cualquier diámetro, y ir a comprar diámetro y no a ver, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que conseguir los diámetros comerciales. Si bien podemos hacer un pedido de tuberías al diámetro que queremos, pero nos sale mucho más caro, ¿no? Nos sale mucho más barato comprar un diámetro comercial, ¿no? Entonces, este coeficiente, ¿ustedes de dónde lo sacan? Del catálogo, ¿ya? Por ejemplo, Tigre Plasmar maneja un coeficiente de rugosidad de 150. Si ustedes revisan el catálogo, les va a decir ahí claramente, ¿ya? Para la utilización de la ecuación de Hazen-Williams, se utiliza un coeficiente de fábrica de 150. Ahí claramente lo dice en el catálogo de Tigre Plasmar. ¿Ya? Entonces, este coeficiente ustedes lo deben sacar de catálogo. ¿Ya? El diámetro solo es de la tubería, ¿no? El diámetro de la tubería, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? El diámetro lo debemos tener en metros, en unidades de metros. Y siempre debemos utilizar el diámetro interno y no el externo. ¿Ya? Eso también hay que tener mucho cuidado. Ahora, como claramente, ese es la pendiente de la pérdida de carga, ¿no? Ahora, dentro de la pendiente de la pendiente de la pérdida de carga, tenemos HF, que es la pérdida de carga, ¿no? Es decir, en el trayecto de la longitud L, que es la longitud de la tubería expresada en metros, vamos a tener la pérdida por fricción, ¿no? Expresada también en metros. Solamente es eso para recalcar, para entender un poquito la fórmula, ¿ya? Ahora, para lo que es el 3, debemos tener los parámetros de diseño a partir de los siguientes datos, ¿ya? Entonces, primero debemos calcular la población futura, ¿ya? Sí o sí debemos calcular la población futura, ¿ya? Y segundo, debemos calcular 3.2, la dotación futura. En caso de que no nos den datos para la dotación futura, un índice de crecimiento para la dotación, solamente lo mantenemos con la dotación inicial, ¿ya? Y 3, debemos calcular el caudal medio diario, ¿ya? Y 4, una vez tenido el caudal medio diario, calculamos el caudal máximo diario, ya expresada en Q máximo D, ¿ya? Pero ahora, la población futura, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Ya? Para la población futura, chicos, como ya lo han visto con el ingeniero, se puede calcular de 3 maneras, ¿no? Así de 4, pero las más comunes son estas 3, ¿ya? El método aritmético, el método geométrico y el método exponencial, ¿ya? El método aritmético solamente es esta fórmula: la población futura es igual a la población inicial, por todo entre 1 más el índice de crecimiento por T, que es el periodo de diseño, ¿no? Dividido entre 100. Aquí claramente se los he puesto que P0 o PO es la población inicial, ¿ya? Y es el índice de crecimiento, ¿ya? Que vamos a utilizar. Y T solamente es el periodo de diseño. Ahora, aquí hay que tomar mucho en cuenta el periodo de diseño según la norma 689 boliviana, ¿no? Para agua potable o para agua. Nos dice que la población inicial, ¿ya? Si es menos de 20.000 habitantes, el periodo de diseño lo vamos a tomar de 20 años, ¿ya? Pero si la población es mayor a 20.000 habitantes, el periodo de diseño será de 30 años. Y eso también tienen que recalcar y a saber anotarse, eso ya, porque es importante, ¿ya? Como pueden ver, solamente son fórmulas que están en la norma, también en libros de descripción, ¿ya? Pero aquí está el detalle, ¿no? Si bien hay 3 poblaciones futuras, chicos, ¿cuál es el que más utilizamos? ¿Ya? Para el examen o para los proyectos se utiliza el método geométrico, que es el más utilizado, ¿ya? Porque también el método geométrico se le conoce como el método INE, ¿ya?
Es muy utilizado esto. Ahora, en su examen pueden utilizar, sí o sí, bueno, tendrían que utilizar el geométrico, ¿no? Pero otra cosa sería que el ingeniero les pida por el método aritmético. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que utilizar el aritmético. Si en caso les dijera utilizar para el cálculo de la población final el método exponencial, utiliza. ¿Ya? Porque si ven, ¿qué datos necesitan? Población inicial, índice de crecimiento y periodo de diseño. Para las tres ecuaciones necesitan lo mismo, que es lo único que cambia es el tipo de la ecuación, nada más. Por lo demás es lo mismo, solo es reemplazar datos y ya obtienen la población final. ¿Ya? Entonces, tercero, nos vamos a la tercera hoja. Ahora, como les decía, la dotación futura también es, si se dan cuenta, es parecida a la, bueno, es la misma que el método geométrico, ¿no? Vean, el método geométrico es población futura, es igual a población inicial por, entre paréntesis, 1 más el índice de crecimiento dividido entre 100. Todo esto elevado entre el periodo de diseño. Si vemos a la ecuación de la dotación futura, es la misma. Vean, la dotación inicial por, entre paréntesis, 1 más D. ¿Qué es D? D es, aquí claramente, solo se ha puesto también, D es una variación anual de la dotación. Es como un índice de crecimiento solamente para la dotación, ¿no? Ahora, la norma nos dice que la variación anual de la dotación puede ser entre 0.5% y 2%. Uno decide. Ahora, en su examen, ¿qué van a hacer? Si el ingeniero les da el dato de el índice de crecimiento para la dotación, deben aplicar. ¿Ya? Si no, no. Solamente sería la dotación inicial la que van a tomar. ¿Ya? No tienen que sacar la dotación futura si no les da el ingeniero el índice de crecimiento, porque sí o sí necesitan. Ahora, el periodo de diseño es el mismo. Es el mismo que van a utilizar para calcular la población futura. ¿Ya? Solo aclararles eso. ¿Ya? Vean entonces, ¿el caudal medio diario qué es? ¿Cuál es la fórmula del caudal medio diario? Solamente es sencillamente la población futura por la dotación. ¿Ya? Esta dotación, ahora, si el ingeniero no les da para proyectar dotación futura, la utilizan la dotación inicial. ¿Ya? Si les da dato, como les decía, para proyectar, entonces en esta fórmula deben utilizar la dotación futura. ¿Ya? Pero para el caudal medio diario deben utilizar la población futura. Aquí en la dotación mucho depende. Si les da dato para proyectar, utilizan dotación futura. Si no les da, solamente dotación inicial. ¿Ya? Dividido todo esto entre 86.400. ¿Ya? Ahora deben tener mucho cuidado, siempre digamos, hay uno que digamos siempre está un estudioso y se pone a pensar y dice, pero la población, ¿en qué unidades está? La población obviamente está en unidades de habitantes, ¿no? La población. ¿Y la dotación en qué unidades está? La dotación siempre va a estar en litros habitante por día, ¿no? Entonces, nuestro caudal medio diario nosotros lo vamos a tener automáticamente en litros segundo. ¿Ya? Si bien digamos aquí litros días habitantes por habitante se van a ir, si multiplico estos dos, la población futura de dotación, tendría litros día, ¿no? Pero no me preocupo, porque esos 86.400, sí, 86.400, equivalen, en un día hay 86.400 segundos. ¿Ya? Entonces es una conversión automática del caudal medio diario. Y lo obtendríamos directamente en litros segundo. No se preocupe de eso, solamente se reemplazan tal como lo tienen. La población futura y la dotación a la que les da. Ya les puede dar 120, 150, 125, 200. ¿Ya? Solamente es reemplazar. Y luego, una vez que ustedes obtienen el caudal medio diario, ¿qué se procede a hacer? Debemos calcular el caudal máximo diario. ¿Ya? ¿Qué sería esto, nuestro caudal de diseño para empezar? ¿Ya? Sí o sí vamos a tener un caudal máximo diario, que será nuestro caudal de diseño para empezar a hacer los cálculos. ¿Ya? Entonces, el caudal máximo diario solamente es K1 por el caudal medio diario, este que hemos calculado. Solamente se multiplica por K1. Ahora, K1, ¿qué es? Es un coeficiente de mayoración. Como pueden ver, está entre los rangos de 1.2 y 1.5. ¿Ya? Para los proyectos, si quieren hacer ejercicios, ustedes se pueden asumir. La media puede ser 1.3, 1.35, 1.4, cualquier valor, pero siempre entre 1.2 y 1.5.
Claramente, como pueden ver, 1.2, 1.5, si multiplican el caudal medio diario, les va a salir un poco más grande, ¿no? Por eso es un caudal de mayoración, el K1, ¿ya? ¿Quién está aquí? ¿No? ¿Ya? Entonces, solamente eso, chicos, y lo que debemos tomar en cuenta, muy importante, ¿ya? Los límites a tomar en cuenta. Esos límites los debemos tomar en cuenta, sobre todo la velocidad y la presión, ¿ya? Entonces, dentro de nuestros cálculos, la velocidad mínima que debemos tener es de 0.3 metros segundo y la máxima de 5 metros segundo, ¿ya? Óptimo sería tenerlo entre los 2, 2.2, 2. Hasta 2.5, óptimo, ya la velocidad. Ya eso sería óptimo, pero puede estar en este rango, mínimo 0.3 y máximo 5 metros segundo, ¿ya? Otra cosa a tomar en cuenta es la presión de la tubería, ¿ya? En nuestro diseño la presión mínima que vamos a tener por norma que nos dice es de 2 metros columna de agua. Mínimo debemos tener esto. Y la máxima debemos tener el 80% de la presión nominal, ¿ya? Esto es, siempre hay dudas sobre esto, cómo calculo la presión máxima, ¿ya? Aquí claramente lo que dice es 80% de la presión nominal, es decir, solamente va a trabajar la tubería al 80%, es lo que se recomienda. Es decir, ¿qué es PN? Es la presión nominal de la tubería. Es decir, si yo voy a tener, por ejemplo, la clase de tubería, o sea, también PN, vean, PN, la presión nominal de la tubería, ¿qué es? 9, ¿no? También se le conoce como clase 9, o que sería 90 kilogramos por centímetro cuadrado, ya que equivale también, como decir, 9 bares o 9, no, mejor dicho, 90 metros columna de agua, ¿no? Es la presión que va a haber dentro de la tubería o que va a aguantar la tubería expresada en diferentes unidades, ¿ya? Puede ser presión nominal 9, ¿no? En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Que nos aguanta 9 bares o 90 metros columna de agua. O puede ser también llamado clase 9 la tubería. La clase 9, ¿cuánto nos aguanta? 90 metros columna de agua o 9 bares o 90 kilogramos centímetro cuadrado. Esas son unidades de presión, ya es un ejemplo. Ahora, por decir, esto supuestamente es lo que me aguanta, ¿no? Pero nosotros debemos estar siempre seguros, ¿no? Debemos tener algunas consideraciones, ¿no? Tenemos que tomar precauciones. Entonces, ya no me arriesgo tanto, entonces lo que se ha hecho es agarrar el 80% de la presión nominal, el 80% de trabajo. Es decir, si yo utilizo una tubería clase 9 que me aguanta 90 metros columna de agua, lo multiplico por 80 y voy a tener 72 metros columna de agua, ¿no? Entonces, la presión máxima de esa tubería clase 9 no va a ser de 90, sino máximo va a aguantar el 80%, que sería 72 metros columna de agua, ya no 90. ¿Ya? Entonces, eso es una explicación rápida y resumida de lo que es lo que sería la parte teórica. Ya no sé hasta aquí, chicos, si tienen dudas. ¿Alguien, chicos, dudas? ¿Tienen alguna duda? Solamente es la parte teórica, ¿ya? Nadie puede preguntar, chicos, ¿ya? Es momento de preguntar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si está claro, lo pueden analizar ustedes, porque ya se los he mandado los archivos. Es un resumen, ¿ya? De todo lo teórico, ¿ya? Es un resumen de lo que deben un poco estudiar, ¿ya? Los revisan con calma en sus casas este fin de semana y cualquier duda me lo pueden preguntar después. No hay ningún problema también. Entonces, todo lo teórico siempre es mejor aplicar un ejercicio, ¿no? Con un ejercicio se puede entender mucho más fácil. Entonces,
hagamos un ejemplo, ¿ya? Un ejercicio, porque con el ejercicio se entiende mucho mejor. Entonces, diseñar la línea de aducción, el material depende del diseñista. Ya es algo normal que se da en la vida real, ¿no? O sea, en la vida real, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener datos, ¿no? Nuestros datos vamos a tener tal vez una fuente, un embalse, una represa o algo, ¿ya? Pero nos va a decir que el punto de toma va a ser 2.600 metros. Y eso va a ser la cota donde va a iniciar. Y va más abajo vamos a tener un punto A que va a estar a 2.500 metros sobre el nivel del mar y un punto B que va a ser el final de 2.540 metros sobre el nivel del mar. ¿No? Entonces, ¿cuántos tramos tenemos? Tenemos un tramo, dos tramos, ¿no? Entonces, mi primera longitud de tramo es de 1.500 metros y el segundo tramo voy a tener de 2.000 metros. ¿Ya? Ahora, sí o sí, necesariamente yo debo tener como dato la población inicial, que en este caso me está dando de 27.000 habitantes, un índice de crecimiento de 2.36%. ¿Ya? Y también la norma, ya nuestro diseño lo vamos a hacer con la norma 689. Solamente me están dando para este ejemplo la población y el índice de crecimiento, que sí o sí como mínimo debería tener. Lo demás lo puedo sacar de la norma. ¿Ya? Entonces, si yo me voy a la norma 689, puedo sacar la dotación de la página 21, donde me estima y me recomienda, por ejemplo, para zonas de altiplano, valles, las dotaciones, ¿ya? Según la población que va a haber. ¿Ya? Es decir, entonces, si voy a la tabla de la página 21, ¿qué población inicial tengo? De 27.000 habitantes, ¿no? Entonces, mi dotación puedo sacar de un promedio de 175 litros habitante día. ¿Ya? Entonces, este dato, ¿de dónde estoy sacando? De la norma boliviana 689. ¿Ya? Ahora, el periodo de diseño. El periodo de diseño también lo saco de la página 24, ¿no? Como el resumen también se los he dado. Me dice que el periodo de diseño, si es mayor a 20.000 habitantes, debo utilizar 30 años de periodo de diseño. ¿No? Entonces, aquí efectivamente, vean, también estoy sacando de lo que dice la norma. Como yo tengo 27.000 habitantes, entonces mi periodo de diseño será de 30 años. ¿Ya? Y también K1, que sí o sí necesito el coeficiente de mayoración, que también está en la página 23. ¿Ya? Pero también está aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. K1, que es para calcular el caudal máximo horario, debe estar entre 1.2 y 1.3. Entonces, en este caso, yo estoy utilizando la media de 1.35. ¿No? ¿De dónde estoy sacando eso y por qué? Porque es un ejemplo básico para hacer el diseño de una línea de deducción. ¿No? Y claramente me dice aquí, el material depende del diseñista. ¿Ya? Yo tengo que sacar los demás datos. Pero como mínimo yo debería tener la población, 27.000 habitantes y el índice de crecimiento es de 2.36. Porque por lo demás, yo puedo sacar de la norma. ¿Ya? Ahora, otra cosa aparte es C, ¿no? C, ¿qué es? Es el coeficiente de rugosidad para el cálculo de Hazen-Williams. ¿Ya? En este caso, como vean, este ejercicio lo vamos a realizar con la ecuación de Hazen-Williams. Y la siguiente lo vamos a utilizar o hacer por método de Darcy. Ya que es un poco más largo, pero difícil no es, solamente es más arduo el trabajo. ¿Ya? Pero al final, los resultados van a darse cuenta que son aproximados, sale casi lo mismo. ¿Ya? Entonces, por hoy lo vamos a hacer por Hazen-Williams. Entonces, 150, ¿no? Entonces, como me dice, material depende del diseñista, y entonces yo voy a utilizar una tubería de tigre plasmar, donde me dice que el coeficiente de rugosidad para PVC, yo voy a hacer todo mi diseño con PVC, tubería de PVC de 150. Entonces, ya tengo mis datos, ya puedo empezar a hacer los cálculos por Hazen-Williams, ¿no? Tengo mi ecuación, el caudal es igual a 0.2785 por C, que es coeficiente de rugosidad, por D, que es diámetro interno de la tubería comercial, que debe ser, elevado a 2.63 por J, ¿no? También en algunos libros, como les he dicho, el S o J. Pero J, ¿qué es? Es la pendiente de la pérdida de carga, ¿no? Y J es HF sobre la longitud del tramo, ¿no? Todo esto elevado a 0.54. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer?
debo tener sí o sí el diámetro. Como primer paso para el cálculo de Hazen-Williams, número 1, debo tener el diámetro. Entonces, de esta ecuación yo despejo el diámetro y es esta mi fórmula. No solamente es un despeje sencillo, entonces, ¿qué sería esto? ¿No? Raíz de 2.63, adentro el caudal, dividido entre 0.2785 por C, todo esto por HF dividido entre la longitud sobre 0. Elevado a 0.54. No solamente es un despeje. Una vez hallado mi diámetro, ¿ya? El diámetro que voy a calcular aquí va a ser un teórico, ¿no? De ese cálculo de diámetro teórico, yo lo debo llevar a un diámetro comercial, ¿ya? Y una vez que ya tenga el diámetro comercial, recién yo puedo calcular, número 2, la pérdida de carga real que va a haber dentro de esa tubería comercial, ¿ya? Lo mismo, HF de dónde saco, de la misma fórmula, ¿ya? De la misma fórmula. Solamente despejo y esa sería mi fórmula, ¿ya? Reemplazo todos mis datos y voy a tener HF, ¿no? Y tercero voy a tener la presión nominal, que es igual a delta H sobre HF, ¿ya? Y cuarto, por último, voy a obtener la velocidad, que es 4 por el caudal, dividido entre pi por el diámetro del cuadrado. Entonces, esos 4 son mis pasos que yo debo seguir para el cálculo de Hazen-Williams. ¿Ya, chicos? Entonces, viendo entonces la ecuación de Hazen-Williams, chicos, solamente es una ecuación, ¿no? Entonces, si vamos analizando, el caudal lo vamos a tener, sí, por supuesto que el caudal lo vamos a tener como mínimo para el cálculo, ¿no? Necesitamos saber el caudal de diseño que va a circular por todo este tramo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con las fórmulas que están aquí, ¿no? Estos son los pasos. Primero yo debo calcular la población futura con mi dato de población inicial, índice de crecimiento y periodo de diseño. Una vez que yo obtenga la población futura, si me da dato para dotación futura, lo calculo. Si no, no hay ningún problema. Sigo utilizando mi dotación inicial. Pero lo que sí o sí debo calcular es mi caudal medio diario, ¿no? Como tercer punto. Y luego, una vez calculando el caudal medio diario, calculo el caudal máximo diario. Que para líneas de aducción, el caudal máximo diario es el caudal de diseño que voy a utilizar para mis cálculos, ¿ya? En pocas palabras, yo sí o sí debo tener el caudal de diseño para línea de aducción. ¿Y cuál va a ser ese caudal de diseño? Sí o sí, el caudal máximo diario, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento. Todo eso lo voy a realizar, ¿ya? Entonces, si veo el caudal, lo voy a tener. Por supuesto que sí. C, tengo, ¿no? El dato, porque yo estoy decidiendo qué tipo de material voy a utilizar. Entonces, C, ya sé que es 150. No me hago ningún lío. Tengo caudal, tengo coeficiente de rugosidad. Diámetro no lo tengo, ¿no? Porque yo tengo que determinar al final cuál es el diámetro óptimo que debería poner yo aquí en este diseño de línea de deducción. Entonces, tengo una incógnita. No sé cuánto es el diámetro. HF tampoco, porque el HF está en función al diámetro, no es la pérdida de carga. Si yo voy a ponerle un diámetro pequeño para este caudal, obviamente la pérdida de carga va a ser muy grande, ¿no? Porque si pongo un diámetro pequeño, la fricción que va a haber dentro de la tubería va a ser muy grande. Entonces, está en función. Entonces, tengo dos incógnitas. La longitud, obviamente, es dato, ¿no? Por ejemplo, del primer tramo, ¿cuánto es la longitud? Es de 1500 metros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tengo caudal, tengo C y la longitud, pero no tengo el diámetro y HF. Entonces, ¿qué se puede hacer entonces en este caso? Hazen-Williams entonces es una ecuación muy sencilla de utilizar y poderosa, pero la metodología para utilizar la ecuación de Hazen-Williams se lo realiza por iteraciones, ¿ya? Sí o sí debo iterar. En esto, ¿a qué se refiere? Entonces, como solo tengo una ecuación y dos incógnitas, entonces, o reemplazo, o me asumo un diámetro y calculo HF, o me asumo HF y calculo el diámetro, ¿ya? Entonces, partiendo sobre eso, chicos, yo debo decidir si me asumo un diámetro o un HF. Entonces, el ingeniero ya les ha debido decir,
que para calcular el primer tramo, yo me puedo asumir tranquilamente HF. ¿Ya? HF yo me puedo asumir tranquilamente y calcular un diámetro. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a la siguiente hoja. Entonces empezamos a hacer nuestros cálculos, ¿no? Entonces, cálculo número 1, ¿qué debo hacer? Calcular la población futura, ¿no? Simplemente tengo aquí mi formulita, la población futura es igual a la población inicial, todo esto por 1 más el índice de crecimiento dividido entre 100 elevado al periodo de diseño. ¿Qué fórmula estoy utilizando? La de método geométrico, ya como les había dicho, que se utiliza para, normalmente se utiliza para hacer. Entonces, reemplazo mis valores, mi población inicial, ¿de cuánto era mi dato? De 27.000 habitantes, ¿no? Población inicial. Índice de crecimiento, ¿cuánto era? 2.36 y el periodo de diseño, 30 años, ¿no? Y esto, aquí deben tener algo muy en cuenta, chicos. Si utilizan la fórmula de la población futura, lo van a tener en decimales, ¿ya? Pero como no puede haber medias personas o cuartas personas, partes, pedazos, entonces los redondeamos al inmediato superior par. No, bueno, mejor dicho, al inmediato superior entero. En este caso, redondeado, personas, ¿no? Habitantes sería de 54.360 habitantes. ¿Ya? Eso también deben tomar mucho en cuenta y tomar apunte. ¿Ya? La población futura deben ser personas enteras y no cuartas personas, medias personas. Eso deben tomar en cuenta. Listo. Entonces, como cálculo 2, ¿qué procedemos a hacer? Calculamos el caudal medio diario. ¿Cómo calculo el caudal medio diario? Fácil, ¿no? Solamente es multiplicar la población futura por la dotación dividido entre 86.400. ¿No? ¿Cuánto es la población futura? Tengo aquí 54.360 habitantes. Reemplazo. Mi dotación. ¿Qué dotación? En este caso, como vemos, chicos, solamente tengo dotación inicial, ¿no? Y no tengo ningún dato para sacar la dotación futura. Entonces, como no tengo para proyectar la dotación futura, entonces solamente utilizo la dotación inicial. Ojo, no se confundan. Que les dé un índice de crecimiento y solamente es para la población futura y no así para la dotación. Para la dotación es otra, ¿ya? Como, a ver, si vemos esto, la dotación futura se lo maneja como una B o como una D, ya que es el índice de crecimiento para la dotación. Si les da aquí como una I, es para el índice de crecimiento para la población. Eso también tienen que tener en cuenta. Entonces, como no me está dando ningún dato, simplemente reemplazo mi dotación, la que tengo, ¿no? La que tengo de datos. Entonces, si hago la operación, pongo a mi calculadora y me va a salir 110.10 litros segundos. ¿Ya? Litros segundo, automáticamente, ¿no? Hace rato ya hablamos por qué directamente va a salir, ¿no? 86.400 es la conversión de un día, que en un día hay 86.400 segundos, solamente eso, ¿no? Automáticamente litros segundos. Entonces, como cálculo 3, ¿qué voy a tener? Como cálculo 3 voy a calcular el caudal máximo diario, que llegaría a ser mi caudal de diseño. Nuevamente les vuelvo a repetir. El caudal máximo diario es el caudal de diseño para líneas de aducción. Entonces, ¿y cómo calculo? Solamente multiplico un K1 por el caudal medio diario, que ya tengo aquí arriba. Entonces, ¿con qué K1 voy a hacer? Voy a mis datos y de la tabla yo me estoy asumiendo que mi K1 va a ser de 1.35. Entonces, multiplico 1.35 por el caudal medio diario, que es 110.10 litros segundo. Multiplicando voy a tener 148.64 litros habitantes segundo. Sí, dime. Ausi, K1, ¿cómo tomo? Depende de qué K1. Ya, K1 depende mucho de la norma, ya chicos. Como les acabo de decir, a ver, vayamos aquí. Si ustedes se van a la página 23 de la norma 689, de la norma boliviana, les dice que K1 está entre rangos de qué. Ya, aquí también se los he puesto. K1, si revisan esa parte de la norma, les dice que K1 debe ser entre 1.2 y 1.5. ¿Ya? Si no les da, ustedes pueden escoger. Pero en el examen les va a dar un K1. ¿Ya? Tal vez les da el ingeniero 1.25, 1.3, 1.4. ¿Ya? Pero el K1 siempre va a estar en este rango. ¿Ya? Es dato eso. K1.
Ya, si no les da K1, entonces ustedes deben asumir entre 1.2 y 1.5. Ya, no sé si me dejé entender, Noemí. Sí, está bien, Ausi. Entendí. Gracias. Ya, entonces, no hay mucho líos. ¿Ya? K1 o se les da dato o si ustedes se asumen. Porque ustedes ya les he dicho, no deben leer la norma. Lo que es parámetros, estudios y parámetros básicos de diseño. Porque por algo dice, son básicos. Mínimamente deben saber esos parámetros de diseño. ¿Ya? Entonces, lean la norma. En ahí está mucho más explicado. Entonces, K1, 1.35. Multiplico, ya tengo mi caudal máximo diario, ¿no? Pero, como les dije, para calcular, para hacer el cálculo en la ecuación de Hazen-Williams, el caudal debe estar expresado en metros cúbicos segundos y no así en litros segundos, ¿no? Entonces, solamente hago mi conversión. En un metro cúbico hay 1000 litros, ¿no? Si divido, voy a obtener esto, 0.14864 metros cúbicos segundo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo mi caudal de diseño, caudal máximo diario en metros cúbicos segundos, listo, perfecto. Ya tengo listo para empezar a hacer mi cálculo. ¿Ya? Entonces, primer tramo de FA. Entonces, ¿cuál es mi tramo? Desde la fuente hasta A, que es mi primer tramo de diseño. Entonces, lo primero que debo hacer es la diferencia de cotas, ¿ya? Delta H, la diferencia de cotas. ¿Cuánto es la diferencia entre el primer tramo, bueno, entre el primer punto y el segundo, entre la fuente y el punto A? 2600 menos 2500, tengo un delta H, una diferencia de presiones de 100, ¿no? 100 metros de diferencia. Aquí está, 100 metros de diferencia. El otro dato que tengo que tener, ¿qué es? La longitud de tramo. Si reviso, yo tengo en mi primer tramo 1500 metros. Ya, 1500 metros, aquí está. Ahora, HF, como les había dicho, es lo que nos vamos a asumir en la fórmula, ¿no? Porque si nos damos cuenta, ya les he dicho, tenemos dos incógnitas que serían el diámetro y HF. Yo decido, o me asumo un diámetro, calculo un HF, o me asumo un HF y calculo el diámetro. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi HF yo me voy a asumir, en este caso, si ven, yo estoy tomando 100 dividido entre 3. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo eso? ¿Ya? Entonces, a ver, nos vamos a ayudar un poco aquí con el Paint para graficar un poquito. Entonces, mi primer tramo es este. A ver, está muy delgadito. Vamos a hacer un poco más grueso. Este es mi primer tramo. Aquí está el punto F, que es la fuente. Y aquí está el punto A. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cotas? Eso, ¿no? La línea comando, como en hidráulica 1, sería este, ¿no? El punto de arriba, este punto de aquí, esta sería la línea comando. Y el tramo sería este. ¿Cuál va a ser entonces el delta H? Todo esto. ¿Ya? Todo esto llegaría a ser el delta H, ¿no? Delta H llegaría a ser la diferencia de cotas entre la fuente y el punto 1. Entonces, HF, ¿qué estoy diciendo yo en este caso? ¿Cuánto desearía perder yo en este tramo con la tubería que voy a poner? ¿No? Entonces, ¿cuánto deseo perder? Me estoy asumiendo un HF para mi primer tramo. Entonces, yo puedo decidir. Y tienen que hacerse la siguiente pregunta en este caso. ¿Ya? Entonces, yo podría tal vez considerar asumirme perder más del 50%, sería lógico, o tal vez alguien va a decir, yo tal vez quiero perder la mitad de presión en esta parte, ¿ya? Porque no se olviden, delta H, ¿qué es? Es la diferencia de cotas, pero en el fondo, ¿qué es? Es la presión estática que va a haber desde el punto F hasta el punto A, presión estática, ¿no? Cuando no va a circular el agua desde el tramo FA, ¿qué va a pasar? La presión estática es hasta aquí, ¿no? El HF, ¿cuánto sería? 0, ¿no? Porque no está perdiendo nada de pérdida de carga, porque el agua no está circulando. Pero cuando circule el agua desde F hasta, ¿qué va a pasar?
va a perder una presión, ¿no? HF. Eso es lo que en este caso nos vamos a asumir nosotros. ¿Cuánto va a perder? Y según eso, ¿cuánto va a perder? Nos saldrá un diámetro. Entonces, les pregunto a ustedes, chicos, ¿sería lógico tal vez perder más del 50% en pérdida de carga? ¿Habrá alguien que se anime a responder? ¿Alguien? No importa si se equivocan, lo importante es que agarren el hilo. Ya. No sería lógico, ¿no? A ver, pongámonos a pensar. Que yo pierda más del 50%, ¿ya? En consecuencia, ¿qué está queriendo decir? Que mi diámetro sería pequeñito, ¿no? O sea, sería pequeño mi diámetro. Me va a salir un diámetro pequeño. Si pongo un diámetro pequeño, por consecuencia también voy a tener más pérdida de carga y voy a tener una presión pequeñita que me va a sobrar. ¿No? ¿Sería lógico? No, no, es mucha pérdida, demasiada. Por consecuencia también, ¿qué me va a dar? Si el diámetro es pequeñito, puede que la velocidad no cumpla. No se olviden que la velocidad solo está entre el rango de 0.3 debe ser menor al mínimo y como máximo debe ser 5 metros segundo. En este rango debe estar. Entonces, seguramente si yo pongo un diámetro pequeño, voy a perder tanta presión que mi velocidad también no va a estar, ¿no? Entonces, para un diámetro pequeño, ¿cómo saldría la velocidad? Posiblemente tal vez mucho mayor a 5 metros segundo. ¿No? Eso es algo lógico. ¿No? Entonces, con ese criterio, yo no yo no consideraría en mi primer tramo perder más del 50%, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ustedes en su consideración perder? Menos del 50%, ¿no? Entonces, a ver, alguien que se anime a través a participar, ¿cuánto más o menos uno consideraría para su primer tramo perder en carga? Hablando en porcentajes, ¿ya? Menos del 80%. Menos del 80. Es obvio que tal vez vamos a perder menos del 80. ¿Ya? O sea, 80 ni considerar, ¿no? Porque si tú dices, quiero perder menos del 80%, entonces podría yo perder el 70%, o sea, llegaría hasta aquí abajo, ¿no? No se olviden, ¿cómo estaría perdiendo en porcentajes? Aquí estaría perdiendo 10%, solo 10 estaría perdiendo, 30%, más abajo pierdo 40, hasta la mitad pierdo 50, y si voy más abajo del 50% estoy perdiendo 60, 70, más abajo 80 y más abajo 90, ¿no? Si tú me dices que menos del 80, entonces tal vez estás considerando perder 70, ¿no? Entonces ya hemos dicho que mínimo, por lo menos debemos considerar menos del 50%, ¿ya? Esto es el 50%, la mitad, ¿no? Entonces, que esté debajo del 50% considerar, tal vez, ¿cuánto sería? Podríamos considerar 10%, 20% o tal vez 30%, ¿no? En nuestro primer tramo. A eso me refiero. ¿Cuánto consideran ustedes asumirse la pérdida de carga en su primer tramo? Menos del 50%. ¿Ya? ¿Cuánto entonces ustedes tal vez considerarían perder? Tal vez uno dirá 10%. Oh, sí, yo ¿Sí? digo 30%. Sí, puede ser 30%. ¿Ya? La mayor parte de la gente, o bueno, la mayor parte de los estudiantes que ya empieza a resolver ejercicios y se da cuenta que el 30% es óptimo para perder en un primer diseño, ¿ya? Un 30% o 33%, ¿ya? Siendo más específicos. En pocas palabras, a ver, si yo divido esto en dos partes, ¿cómo sería? Una parte
bueno, un medio sería, ¿no? Un medio. Si yo considero perder la mitad, entonces estoy considerando perder uno de dos, un medio, ¿no? Entonces, tal vez la mayoría dice, ya, entonces lo manejaré en tres pedazos. ¿Ya? 1 y 2. Listo. 1 y 2. Lo divido en tres partes mi presión, ¿no? O mi tramo, la presión estática, y yo voy a considerar entonces perder un tercio, ¿ya? Un tercio de la presión. Y si divido esto, ¿qué voy a tener? 0.33, 33, 33, 33, ¿no? Multiplicado por 100%, ¿qué voy a obtener? Voy a tener el 33.3333%. ¿No? Que más o menos es el 30%, ¿no? Que también puedo tomar. Entonces, muchos lo que hacen es directamente, en vez de tomar 33% o 30%, toman un tercio. ¿No? Un tercio. Del delta H que tienen, un tercio directamente le multiplica. ¿Ya? Partiendo de este criterio, ¿no? Entonces, es lo mismo que está utilizado aquí, vean. Un tercio de 100, que sería 33.3333, ¿no? Entonces, no vamos a ser tan exquisitos en poner decimales, ¿no? Porque es nuestro asumido. No vamos a ser tan exquisitos como para asumirnos con decimales. Entonces, automáticamente yo estoy redondeando a 33 metros. Es lo que me estoy asumiendo yo, ¿no? ¿Bajo qué criterio? Nuevamente, me estoy asumiendo menos del 50% para que yo tenga un diámetro razonable. Porque si yo voy a perder más del 50% en pérdida de presión, por consecuencia me va a salir un diámetro pequeñito. Y si ese diámetro pequeño tal vez va a estar fuera del límite del máximo, de la velocidad máxima. Entonces yo tendría que cambiar. Entonces, para no cometer el error de iterar muchas veces, parto del criterio de que óptimamente yo debería perder menos del 50% en pérdida por fricción, ¿no? Entonces, en este caso, la mayoría que se asume es un tercio, que sería el 30% o el 33%, ¿ya? Del delta H. ¿Ya? Entonces, como esa aclaración, en este caso no estoy asumiendo un tercio, como ya lo he dicho. Entonces, ¿cuánto me sale? 33 metros. Listo. Entonces, utilizando la ecuación 1, cuando ya me asumo yo el HF que estoy considerando perder, reemplazo mis datos y ¿qué voy a obtener? Me dice que voy a obtener 0.256 metros el diámetro, ¿no? Pero, ojo, este diámetro que yo he calculado ha sido cuando me ha asumido una pérdida, ¿no? Con lo que me ha asumido, voy a obtener un diámetro teórico. Este sería el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro teórico? 0.256. Pero si yo voy con este diámetro a comprar o a conseguir este diámetro, o cuando voy a considerar comprar, ¿será que voy a encontrar este diámetro? No, ¿verdad? Porque este diámetro es cualquier cosa, solamente son números. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Con este diámetro teórico, yo debo buscar un diámetro comercial. ¿Y cuáles son los diámetros comerciales? Ustedes deben averiguar. Mucho depende del catálogo de tuberías, ¿no? O sea, Tigre Plasmar tendrá distintos diámetros a de Plastifor, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, los diámetros comerciales que pueden utilizar incluso para el examen son los siguientes, ¿ya? Mínimo, ¿cuánto debe ser? Hablando en unidades de milímetros, 50 milímetros, ¿no? El diámetro mínimo que deben hacer de diseño es 50 milímetros, no puede ser menos de este diámetro para diseños de líneas de deducción, ¿ya? Entonces, siguiente diámetro sería 75 milímetros, 100. Y a partir de 100 milímetros, los milímetros van de 50 en 50. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y así sucesivamente, ¿no? Hablando en unidades de metros, solamente sería dividido entre 1000, ¿no? Y ya tengo el diámetro en metros. Entonces, si yo me fijo, mi diámetro teórico, ¿cuánto me ha salido? 0.226. Entonces, ¿dónde caería?
más o menos caería en este punto, ¿no? Estaría entre el diámetro comercial de 250 y 300 milímetros dentro de ese, ¿no? Entonces, tengo dos diámetros. ¿Cuál escojo? Es una gran pregunta también que la mayoría se hace. Mucho depende de ustedes. Depende de ustedes. ¿Qué quieren utilizar? ¿Quieren utilizar un diámetro de 300 milímetros o de 250 milímetros? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál usarían ustedes? ¿300 milímetros o 250? El mayor. Ya, puede ser el mayor, ¿no? O, en este caso, voy a utilizar, ¿ya? Voy a utilizar en este caso la de 250 milímetros. Ya, vamos a ver. Entonces, con 250 milímetros, que me estoy escogiendo, entonces, tal vez con el criterio de decir, entonces, para que me salga un poco más barato mi diseño, escogeré un diámetro menor, ¿ya? Del teórico, un diámetro menor. Voy a escoger para que me salga un poco más barato. Listo. Entonces, cuando ya tenga mi diámetro comercial, ahora sí puedo calcular la pérdida de carga real que va a haber dentro de esta tubería comercial, ¿ya? Entonces, por eso se itera, por eso iteran en la ecuación de Hazen-Williams. Te asumes un HF, que es asumido, ¿no? Te asumes. Y con ese asumido calculas el diámetro teórico que va a haber con esta pérdida, ¿no? Que estás considerando en primera instancia. Y luego, ¿qué vas a hacer? Si una vez teniendo el diámetro teórico, tú debes calcular sí o sí con el diámetro comercial, porque es lo que vas a comprar, ¿no? Y lo que vas a conseguir. Entonces, con ese diámetro comercial real que existe, vuelves a calcular la pérdida real que va a haber en ese diseño, con este diámetro. Solamente es eso. Entonces, ¿cuánto es la pérdida real para este diámetro? 37.46 metros es la pérdida real, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo entonces? Utilizando la ecuación 3, ¿qué voy a calcular? La presión que me va a quedar al final, ¿ya? ¿Cuánto estoy perdiendo? 37. ¿Y cuánto era la presión que había en ese punto? Era de 100, ¿no? En el primer tramo, ¿cuánto era el delta H? El delta H era de 100. ¿Y cuánto está perdiendo en ese tramo por esta tubería comercial? 37.46. ¿Cuánto me va a quedar presión residual? Por eso es residual, sobra, ¿no? ¿Cuánto de presión va a sobrar en ese tramo? Perdiendo la pérdida de carga, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a tener la presión residual? 62.54 metros columna de agua. Ya, es lo que voy a tener. Entonces, esa sería mi última presión al final del tramo, ¿no? Entonces, al final, ¿cuánto voy a perder? HF. Bueno, listo. Pero al final, mi presión residual que me va a sobrar, presión residual, va a ser a 63, ¿cuánto era? 62 punto, a ver, voy a borrar esto. 62.54. 62.54 metros columna de agua. Es lo que me va a sobrar. Entonces verifico. Esta presión es mucho mayor a la mínima, ¿no? No se olviden, la presión mínima siempre deben controlarla. Que la mínima debe ser la presión 2 metros columna de agua, mínimo, ¿ya? Y las velocidades, ahora hay que ver si cumple la velocidad. Entonces, si verifico la velocidad, comprobando con la ecuación número 4, que les he dado aquí, la 1, 2, 3, la 4, voy a obtener una velocidad de 3.03 metros segundo, que está en el rango. Entonces, ok, perfecto, cumple. Entonces, vean, mi primer tramo, entonces, ¿con qué diámetro lo voy a diseñar? Con el comercial de 0.250 milímetros. Pero otro tal vez puede escoger el superior con 300 milímetros. No hay ningún problema. Sigue cumpliendo. Si cumple, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, por eso mucho depende del diseñista. Uno lo puede diseñar con 300 milímetros, uno con 250. No importa tú cómo lo hagas el diseño, ¿ya? Pero lo único que tienes que preocuparte es que
¿qué es? Que el agua llegue hasta el final. No importa qué diámetro le pongas, pero tú debes garantizar de que el agua llegue desde la fuente hasta el punto final, ¿ya? Obviamente, uno pondrá mucho más económico y uno más caro, ¿no? Empezando por los diámetros. Si tú pones diámetros más grandes, vas a tener un costo mayor. Si tú pones un diámetro más pequeño, vas a tener un costo menor, ¿no? Entonces, solamente es eso. Vas a optimizar el dinero y también el diseño, ¿ya? Solamente depende de eso. Pero si llega el agua de principio a fin, ¿por qué no estaría bien? Está bien, cumple todos los cálculos hidráulicos, todo, ¿no? Solamente la única diferencia que va a ser el costo, ¿no? Nada más. ¿Ya? Entonces, a ver, hasta aquí el primer tramo. No sé si tienen dudas, chicos. He tratado de poner así claro y con chubis y todo. Tenorio, y una consulta, ¿ahí qué clase entraría? Ah, ya, buena pregunta, ¿no? Si vemos aquí, ya he hecho todos mis cálculos, ¿no? Ya sé qué tubería voy a poner en mi primer tramo, 250 milímetros, ¿no? 250 milímetros. ¿Cuánto voy a tener la pérdida de carga? En ese tramo va a perder 37.46 metros por fricción. ¿Y cuánto me va a sobrar de presión en ese tramo, en el punto A, aquí? En el punto A, al final aquí, ¿cuánto me va a sobrar? 62.54 metros cúbicos de agua. Cumple, perfecto. La velocidad también me cumple. Lo que no he podido yo aquí, lo que me falta aquí, es saber cuál será la presión máxima que va a haber en ese punto, yo poniendo la clase de tubería, ¿no? ¿Qué es la clase de tubería? Que ya lo hemos hablado, ¿no? Ahora voy a eliminar todo esto para explicar mucho mejor. Entonces, ¿cuál va a ser la clase de tubería que voy a poner? Lo voy a volver a dibujar. ¿Cuánto voy a tener aquí? 62.54 es la presión residual que tengo ahí, ¿no? Entonces, ya tengo el diámetro. Ah, pero ¿qué clase de tubería voy a poner? En pocas palabras, la clase de la tubería o la presión nominal está en función de qué. ¿Qué tan grueso voy a poner? ¿Qué tanto de espesor va a tener mi tubería? A eso se refiere con lo que es la clase o la presión nominal, la clase de tubería. ¿Qué clase voy a poner? Entonces, si pongo clase 9, ¿qué me está queriendo decir? Que me va a aguantar 90 metros columna de agua esta tubería. 90, si estoy utilizando la clase 9, ¿no? La clase 9 me está queriendo decir que máximo me va a aguantar, bueno, me va a aguantar esa tubería 90 metros columna de agua, porque va a tener su espesor. Pero uno dirá, no, yo puedo poner una clase 12, ¿no? Un poco más grande. Entonces, por consecuencia, ¿qué voy a tener? Tendré un diámetro mucho más grueso, ¿no? Si yo pongo una clase o una presión nominal más grande, también voy a tener un espesor mucho más grande. Entonces, esto me aguantará más presión que la de clase 9, ¿no? Obvio. Entonces, en este tramo, ¿qué clase de tubería voy a poner? ¿No? Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Deben averiguar qué clases de tuberías hay o qué presiones nominales existen. ¿Ya? Entonces, adelantándoles un poco y un poco, digamos, de su investigación que es necesario que hagan ustedes, las clases que existen son la clase 6, ¿ya? Clase 6, clase 9, clase 12 y la clase 20, clase 25, ¿ya? Pero mucho depende esto del catálogo de tuberías, ¿ya? Porque existen muchos catálogos, ¿ya? Incluso existe el esquema 40. Entonces, es tarea de ustedes averiguar eso a modo de interesarse, ¿no? Por la materia y para su examen también. ¿Qué clases de tuberías hay? Entonces, partiendo sobre eso, en este caso, vean, ¿cuánto vamos a necesitar? ¿Qué clase ustedes le pondrían aquí? ¿Ya? Partiendo sobre eso, ¿no? Entonces, tal vez, ya, haciendo un ejercicio, clase 6, clase 9,
clase 12 y la clase 20. ¿Ya? Clase 20 pondremos. Entonces, ¿cuánto me va a aguantar la clase 6? Hablando en metros columna de agua. ¿Cuánto me va a aguantar? Si es clase 6, sería, solo le pongo un 0 más y sería en, ¿cuánto me va a aguantar? 60 metros columna de agua, ¿no? 60 metros columna de agua. Si es clase 9, ¿cuánto me va a aguantar? 90 metros columna de agua. Si es 20, bueno, si es 12, 120 metros de agua. Si es 20, ¿cuánto me va a aguantar? 200 metros columna de agua. Metros columna de agua, ¿no? Ahora, vean. ¿Qué pondría yo aquí? Pondría este tramo clase 6. Les pregunto, chicos, ¿pondría clase 6 en este tramo? No, sí. No, sí. Ya, un ratito. Respondiendo a Cristian, sí se está grabando la clase, ya vamos por 1 hora y 3, se está grabando y al final de la clase lo voy a subir a Google Drive para que cada uno lo descargue, ya no hay problema. Entonces, sí, correcto, Albino, ¿no? Albino Mamani Rimber, ¿no? Entonces, sí, no puedo poner aquí clase 6. ¿Por qué no puedo poner clase 6? Porque yo tengo una presión residual de 62. Si pongo clase 6, la tubería va a reventar, porque tengo más presión de lo que va a aguantar esta tubería. Entonces, ¿qué clase yo pondría? Tal vez pondría clase 90, ¿no? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado en esta parte que les vuelvo a poner. La presión máxima de trabajo de la tubería debe ser el 80% de la presión nominal, o en pocas palabras, el 80% de la clase que voy a poner. Entonces, no es 90, ¿verdad? No es 90. Entonces, a ver, multipliquen 80% por 90. ¿Cuánto les va a dar? Y otro que me diga cuánto es 80% por 60, el 80% de 120 y el 80% de 200. Y a ver, alguien con calculadora. De 90 y 72. ¿Ya? Entonces, de 90, sí, 72. De 60, 48. ya, 48. De 120, 96. ya, 96. Y de 20, mejor dicho, 200. 160. Ya, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo pongo clase 6, que supuestamente me aguanta 60 metros columna de agua, yo le voy a poner la presión máxima de trabajo que resiste, es decir, el 80%. Entonces, si pongo clase 6, 60 metros columna, supuestamente que me aguanta, yo le voy a poner en sí, solo de trabajo, en presión de trabajo, solo va a aguantar 48 metros columna de agua, no los 60. Si pongo clase 9, 90 metros columna de agua, solamente va a aguantar el 72 metros columna de agua. Entonces, vean, si pongo clase 6, como les decía, no va a aguantar, ¿no? Va a reventar. ¿Por qué? Porque la presión de trabajo solo es de 48, máximo. Y la clase 9 de trabajo, ¿cuánto me aguanta? 72, ¿no? Entonces, tranquilamente va a aguantar esto. Entonces, en esta parte yo puedo poner, en este tramo, clase 9. ¿No? Clase 9. ¿Pero qué material? Desde un principio estamos trabajando con PVC, ¿no? Tigre plasmar. Por eso tenemos un C de 150. PVC 150. En tigre plasmar. Entonces, esta sería la clase que le voy a poner en este tramo. ¿Ya? Ahora también, ojo, hay que tener mucho cuidado o mejor dicho, a ver, en este tramo se puede optimizar mucho más. ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? Por ejemplo, yo necesitaré clase 9 para
todo el trayecto, de principio a fin, necesitaré clase 9 de principio a fin. No, ¿verdad? Claro, Molina, Johnny. No, sí, está correcto. No puedo, no es necesario poner de principio a fin. ¿Ya? ¿Por qué no es necesario? Porque vean, en un principio, cuando venga el agua circulando, en un principio, la presión residual no va a ser de 62, va a variar, ¿no? En función que vaya la longitud, las presiones van a ir aumentando. Entonces, yo tal vez, si quisiera optimizar mucho más el diseño en ahorro de dinero, no podría poner clase 9 a todo, sino hasta cierta parte. ¿Hasta cuánto? Hasta máximo 48. Que me puede aguantar clase 6. ¿No? Y desde 48 para arriba, ¿ya? Desde este punto para abajo, mejor dicho, hacia adelante del tramo, recién pondría clase 9 para optimizar dinero, ¿no? Porque dense cuenta, a un principio no hay mucha presión. Si no hay mucha presión, entonces tranquilamente yo puedo ponerle una clase menos, ¿no? Cosa de que me aguanto y ahorrarme dinero, ¿no? Y cuando ya la presión, ya sea por encima de la clase, le puedo poner un diámetro, no un diámetro, el diámetro sería el mismo, ¿no? O sea, mismo diámetro, todo el trayecto. ¿Cuál es la única variación? Que al principio en el tramo será un poco menos espeso que al final, porque al final ¿cuánto tengo que aguantar? ¿Cuánto tiene que aguantar? 62, clase 9. Entonces, obviamente, clase 9 tendrá un espesor más grueso, más grande, mejor dicho, ¿no? Más grueso que la clase 6, ¿no? Entonces, ese es el criterio que uno puede tomar. No es necesario de que uno ponga clase 9 a todo. Y eso es lo que se refleja también en el examen. ¿Ya? La nota del examen, digamos, va a variar mucho en la optimización del diseño. ¿Ya? Si uno optimiza el diseño, lo máximo que pueda, entonces tendrá más nota del que no ha optimizado, ¿no? A ver, hay que recalcar algo muy, muy claro, chicos, ¿ya? Si tú quieres aprobar el examen de líneas de aducción, debe cumplir tus velocidades. O sea, mejor claro, debe llegar agua desde el principio hasta el final. Si llega el agua y tienes todos tus diámetros, todo tu diseño hasta el final, listo. Es de hecho que vas a tener una nota de aprobación, pero no significa que vas a tener una nota alta. Las notas altas van a variar dependiendo cuán óptimo ha sido tu diseño. Si bien puede cumplir tu diseño, puede funcionar, llega agua hasta el final, perfecto. Pero ¿qué pasa si uno de sus compañeros ha optimizado, ha sacado diámetros más pequeños, en costos ha optimizado todo? Entonces, tendrá que tener mucho más nota, ¿no? Porque ha optimizado el diseño. Porque ¿a quién le van a contratar? Si tú le das, digamos, un costo, digamos, más elevado que otro, es mismo que te van a rechazar. ¿A quién van a escoger? Siempre al que le dé menos precio, ¿no? Entonces, para darle menos precio, yo podía optimizar el diseño de esta manera. Entonces, esa persona tendrá más nota en el examen que la otra, ¿no? Solamente eso. Ya no sé si con eso ya está claro la parte de las presiones. Auxi, yo tengo una duda. Para escoger la clase de tubería, ¿no tomamos en cuenta lo que es la presión estática? Sí, ¿Directamente es la presión residual? Sí, muy, muy buena pregunta. ¿Ya? Aquí hay que tener muy claro, especialmente para lo que va a ser para sus proyectos y para sus proyectos de red de agua potable, para el examen también. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Ya? Muy buena observación es. Por ejemplo, así. ¿Ya? Listo. Tal vez mi línea de deducción va a ser así, ¿ya? Esta va a ser mi línea de comando, ¿no? Línea de comando. Y mis tramos voy a tener así, en estas partecitas, ¿ya? Así. ¿Cuántos tramos tengo? 1, 2, 3. Entonces, cuando el agua empieza a circular,
va a perder carga, ¿no? Por fricción, HF. Va a perder. Esta sería mi siguiente línea de comando, ¿no? Entonces, al siguiente tramo, obviamente, va a perder HF, ¿ya? De este tramito, de aquí hasta aquí. Y esta sería mi nueva línea de comando. Entonces, en el siguiente tramo va a perder también HF. Y al final tendré presión residual, ¿no? Aquí también tendré presión residual, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho en cuenta esto. Cuando el agua circule, de principio a final, ¿qué va a pasar? Hay pérdida de carga. La presión es esta. Ah, pero ¿qué pasa si no circula agua? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá pérdida de carga si no circula agua? Es mejor dicho, si la válvula se cierra aquí y está lleno de agua, el agua no va a circular. Si no circula el agua, ¿qué va a pasar? Se acumula presión en la tubería. Exacto, se acumula la presión. Si no circula el agua, no pierde por fricción, ¿no? ¿Por qué perdería por fricción si no está circulando el agua? Solamente hay pérdidas de carga por fricción cuando el agua está circulando. Si no circula, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la presión que va a haber? Toda esta línea, ¿no? La línea comando o el primer punto de donde va a partir el agua, esa va a ser por algo se le dice, ¿no? Línea comando, es la línea que va a comandar. Esta sería la presión total que va a haber. Entonces, vean, ¿cuál sería el punto más crítico? Este punto. Vean, este punto está el más crítico sería este. Porque vean cuánto va a subir la presión en ese punto si no circula el agua. Cuando circula el agua, va a perder fricción y solo va a ser esta presión residual, pequeñita, solo estito. Pero si no circula agua, automáticamente esta presión va a subir, porque está lleno de agua y no está circulando. Y si no circula, no hay pérdidas de carga. Y si no hay pérdidas de carga, todo el agua va a llegar hasta la línea comando. Esto se le conoce como presión estática, ¿no? Entonces, si tú le pones una tubería, una clase aquí, por ejemplo, una clase por ejemplo, este tramo, clase 12. Este tramo, no sé, clase 12 también. Y este lado, una clase 9, ¿ya? O mejor dicho, hasta cierta parte aquí, clase 9. ¿Ya? Punto crítico cuando empiece a subir, aquí lo voy a poner clase 12. ¿Ya? Porque al principio no voy a necesitar mucho, entonces le voy a poner clase 9, aquí clase 12 y tal vez aquí clase 12. ¿Ya? Supuestamente para que me alcance esta presión residual. Pero si no va a circular agua, otra vez lo voy a repetir, la presión estática va a ser todo esto. De este punto hasta aquí arriba va a llegar la presión, va a subir. Lo mismo aquí, de este punto la presión va a subir hasta aquí. Entonces vean, ¿qué pasa entonces si yo he puesto clase 12? Solo garantizando esta presión residual. Cuando está circulando agua, obviamente va a reventar, ¿no? No va a aguantar cuando no circule el agua. Entonces, la clase de tubería, en este caso yo debo considerar sí o sí en la presión estática. La clase de la tubería, la clase lo debo considerar en presión estática. Es decir, esto es lo que tiene que aguantar cuando no circula el agua. Porque si el más crítico sería cuando no circula el agua, ¿no? Porque si circula el agua, si tengo un diámetro ya mucho más grande, entonces, obviamente, va a cumplir, porque va a haber menos presión, entonces por demás estaría la presión. Bueno, el espesor de la tubería, ¿no? La clase estaría funcionando perfectamente. Ya, a ver, no sé si me dejé entender esa parte. Deben tener mucho cuidado. ¿Ya? Cuando no, el más crítico sería cuando no circule agua y esté lleno de agua las tuberías. En ese caso no va a haber pérdidas de carga en cada tramo. Entonces, todo el agua, toda la presión llegaría hasta la línea comando, hasta la fuente. O sea, si parte de este punto, todo esto sería la línea comando. Y todas las presiones serían sobre esta línea comando. Y el más crítico, ¿cuál sería?
este punto de aquí, que es el que tiene más presión estática, y este punto de aquí, que tiene otra presión estática muy grande, que si no considero esto, mis tuberías van a reventar. Y es lo que pasa en los barrios. ¿Ya? Dense cuenta. Por ejemplo, si ustedes hacen un diseño en su barrio o en un ATV, ya en un barrio pequeño, una red de agua potable, ¿ya? Entonces, a ver, lo voy a marcar. ¿Qué es lo que van a tener? Su tanque va a estar así, ¿no? Su tanquecito, ¿listo? Y va a empezar a hacer el diseño, ¿ya? Más o menos, tal vez, sería así la distribución de terreno. ¿Ya? Suponiendo esto, que tal vez esto va a ser su base. Entonces, ¿cuál va a ser la altura máxima? Entonces, tal vez el agua va a llegar a este punto, ¿no? Entonces, ¿de dónde se va a tomar el agua? Pues, un poco más abajo va a ser la toma del agua, entonces va a bajar con tubería, ¿no? Entonces, teniendo estos puntos, vean, la línea comando, ¿cuál es? Esta es la línea comando, de donde se va a tomar el agua para partir a la Z. Entonces, la Z va a venir por todo este lado de la Z, ¿ya? Entonces, este va a ser otro punto a considerar, ¿ya? Solo estoy poniendo referencial. ¿Qué va a pasar? Cuando vayan consumiendo en tu casa el agua, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida, hasta el final va a haber pérdida, va a perder pérdida, ¿no? Va a perder pérdida. Entonces, tú vas a poner aquí tal vez una clase 9, y aquí pondrás clase 12, y aquí pondrás tal vez una clase 20, ¿ya? Por decir. Entonces, cuando circule agua, claro, esas tuberías van a aguantar. Pero ¿qué pasa en las noches? A ver, es el punto más crítico en las noches, ¿no? ¿Qué va a pasar en las noches? ¿Alguien utiliza agua en las noches? Son pocos los que utilizan agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa presión? Todas las presiones, ¿a dónde se van a subir? Hasta aquí. La presión va a subir hasta aquí. En este punto también, la presión va a subir aquí, porque nadie consume las noches. Entonces, si no consideras eso, ¿qué va a pasar? Es lo que pasa muchos en los barrios, en las OTBs, en las urbanizaciones. Si no consideran la altura del tanque, como presión estática, desde el punto del tanque hasta el punto más bajo, tal vez las tuberías no van a reventar hasta cierta parte, hasta aquí. Pero de aquí para allá, si no consideras la presión estática, tus tuberías van a reventar aquí y aquí. Pero más seguro vas a reventar aquí, donde es el más crítico, en el punto más bajo. Porque dense cuenta, vean cuánto es la diferencia estática. Cuánto es la presión estática en este punto. Entonces, es muy, muy seguro que si no consideras la presión estática, la tubería va a reventar por este hecho. Que solamente a veces consideras la presión cuando está circulando el agua. Pero muchos se olvidan que el más crítico es cuando el agua no está circulando. Por ende, las presiones van a ser más grandes de lo que tú estás calculando cuando está circulando, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Esto es algo muy, muy común que muchos se olvidan tomar en cuenta. El más crítico va a ser en la noche, ¿ya? En la noche. Ya no sé si se entendió eso, chicos. ¿Todo bien? No sé si ahora, Belén, está claro. Sí, sí está claro. No, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es algo que te has dado cuenta. ¿Ya? Pero eso, en el fondo es eso lo que pasa. Entonces, para no alargar mucho, entonces terminaremos el ejercicio. Ya no lo quiero dejar a medias. ¿Listo? Entonces, hemos terminado nuestro primer tramo, solo nuestro primer tramo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es nuestro diámetro de diseño? 250 milímetros, ¿no? Hemos verificado la presión, ¿sí? Está, 62.54 metros, columna de agua, perfecto. Y la velocidad también me cumple. Entonces, está bien mi diámetro. Entonces, me paso a mi siguiente. ¿No? Me paso a mi siguiente. Entonces, ¿qué ha pasado? También puedo tener otras opciones, ¿ya? Otras opciones. ¿A qué me refiero esto? ¿Ya? Si yo pongo un diámetro
por ejemplo, en este caso, estoy poniendo un diámetro de 250 milímetros, ¿no? ¿Cuánto pierdo en ese tramo con 250 milímetros? 37.46, ¿no? ¿Y cuánto estoy perdiendo? Bueno, ¿cuánto me queda la presión? 62. Y mi velocidad es 0.3. Entonces, en un principio, vean, me cumple, esto estoy tomando, y estas dos no, porque es la que he descartado, ¿ya? Puedo descartar, a ver, me voy a explicar mucho mejor, ¿ya? Creo que tal vez no me están entendiendo. Cuando yo, en mi primer tramo, he tenido mi diámetro comercial, he tenido dos tuberías en las cuales yo podía escoger, ¿no? O bien tal vez yo podría escoger de 300 milímetros o de 250 milímetros. En este caso yo he escogido la de 250 milímetros porque me sale mucho más barato. Pero también podía haber calculado con 300, ¿no? O también podría haber calculado con uno más pequeño de 250. Tal vez podría haber calculado con 200 milímetros para usar mucho más, ¿no? Entonces, yo para garantizar, digamos, mis cálculos y no volver a hacer, entonces tal vez me podría ayudar con una tablita, ¿no? Entonces, vean que yo voy a tener mis diseños. Entonces, si en mi primer tramo yo hubiera puesto 250 milímetros, es lo que he verificado, ¿no? Muy bien, me cumple. Eso es lo que he calculado. Pero tal vez otro hubiera calculado con 300 milímetros. Si hubiera calculado con 300 milímetros, ¿cuánto me hubiera salido mi pérdida? Obviamente me hubiera salido un poquito menos, ¿no? Porque en 300 milímetros, un diámetro más grande de 250 milímetros, no va a haber mucha pérdida, ¿no? No va a haber mucha fricción. Entonces, por consecuencia, no va a haber mucha pérdida. La presión va a haber mucho más. Entonces, ¿cuánto he perdido con 300 milímetros? 15.45. ¿Y cuánto me ha quedado en ese tramo? Con este diámetro, 84.59. Y la velocidad que debo siempre tomar en cuenta. ¿Cuánto es la velocidad? 2.10. ¿No? Y está bien, ¿no? Ambos me cumplen. Pero en este caso yo había decidido tomar con 250 porque me sale más barato. Pero si hubiera querido tal vez usar mucho más, tal vez hubiera considerado con 200 milímetros. Entonces, ¿qué hubiera pasado con 200 milímetros? Si hubiera puesto yo 200 milímetros, mi HF hubiera salido de 111.6. Y si estaba del delta H, ¿cuánto me hubiera quedado de presión residual con 200 milímetros? Menos 11.06. ¿Qué se presenta a ese punto negativo? ¿Ya? Lo vamos a hacer aquí. Mi presión estática sería esto, ¿no? Mi delta H. Ahora, si yo tengo una presión negativa, ¿dónde sería ese punto? Si fuera cero la presión, sería en este punto, justamente en el nodo. Pero como yo tengo presión negativa, ¿dónde estaría? Estaría por debajo del piso. Esto significa presiones negativas, por debajo del terreno. Y si yo tengo presiones negativas, ¿qué significa? ¿Alguien? Si yo tengo presiones negativas, ¿qué va a significar? A ver, ¿qué significaría eso? Que no va a llegar agua. Chicos, eso significa. Si yo tengo una presión negativa en uno de mis puntos, no va a llegar agua. Entonces, si no llega el agua, no me sirve este diámetro, ¿no? Automáticamente descarto, ¿ya? Y siempre que tengan presiones negativas, automáticamente descarta, ¿no? Entonces, no podía poner 200 milímetros, pero tal vez sí 300. En este caso, 250, es lo que he escogido. Y con 250 milímetros, entonces, mi siguiente tramo será nuevamente calcularme HF. Acuérdense, en el primer tramo me ha asumido un HF, ¿ya? Un HF, me ha asumido. Pero para mi siguiente tramo, yo ya no debo asumirme un HF. ¿Por qué? Ya les voy a explicar la razón. Voy a hacer mi siguiente tramo más. Si ustedes escogen un diámetro, o que hayan calculado un diámetro en el primer tramo, los siguientes tramos, ¿cómo van a ser los diámetros? Ya, a ver, lo voy a borrar un poquito esto más, para que se vea mucho más.
¿Cómo tienen que hacer? Si ustedes tienen un diámetro que han calculado en su primer tramo, los siguientes tramos o pueden ser iguales, los siguientes tramos a partir del primero, o pueden ser el mismo o pueden ser menores. Sí o sí debe ser este criterio. Los diámetros para agua potable en sanitaria 1 debe ser de mayor a menor. Sí o sí debe ser de mayor a menor. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo pongo 200 milímetros aquí, en mi primer tramo, mi siguiente tramo o puede ser el mismo o puede ser uno menor. Es decir, puede ser de 200 milímetros o puede ser uno menor, que sería 150 milímetros. ¿Ya? Eso deben tomar en cuenta. Entonces, en mi siguiente tramo, si yo ya sé que mi primer tramo es 200 milímetros, en mi segundo tramo yo puedo poner 200 milímetros o tal vez para usarme dinero 150 milímetros. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, no necesito ya calcular HF para mi siguiente tramo. En pocas palabras, HF solamente me voy a asumir para mi primer tramo, para más o menos estimar cuál es el diámetro comercial que voy a poner. Y si una vez ya tengo mi diámetro calculado ya en mi primer tramo, para los siguientes tramos o utilizo el mismo diámetro, en este caso 250 milímetros, o utilizo uno menos, pero nunca más grande del primer tramo o del anterior tramo. Nunca un diámetro más grande. Vuelvo a repetir. Para el siguiente tramo, distinto al primer tramo, no necesito asumir HF, porque el siguiente tramo o trabajo con el mismo diámetro o trabajo con un diámetro un poco menos. ¿Ya? Entonces, es la única diferencia de los demás tramos. Todos los demás tramos. Entonces, ¿qué hago nuevamente? HF vuelvo a calcular. No, vuelvo a calcular nuevamente. ¿Y dónde está mi gráfica? Aquí. ¿Dónde está? No, ese no es. Aquí, mi gráfica. ¿No? A ver, si grafico esto, ¿cómo voy a obtener? Voy a borrar todo esto. Voy a graficarlo esto. Así y así. Entonces, ¿cuánto de presión tengo yo? Al final de mi tramo, este es tramo F, tramo A y tramo B. ¿Cuánto tengo la presión residual en este punto? 60 y ¿cuánto había calculado? 62.54. 62.54. ¿No? ¿Y cuáles son las cotas? Las cotas es muy importante. Aquí tengo 2500, 2540. Entonces, aquí la cota es 2500 y aquí la cota es 2540. Entonces, para mi siguiente tramo, ¿cuál va a ser la línea de comando? A partir de la última presión residual. Esta es la presión que voy a tener hasta el otro punto. ¿Cuál va a ser la presión estática? Esto. No, mejor dicho, el delta H. ¿No? El delta H, ¿cuál va a ser? Esto. Esto de aquí va a ser el delta H. El nuevo para este tramo. ¿Cómo calculo este delta H? Solamente si veo gráficamente por geometría, tendría que restar, ¿no? del 62.54, que es mi presión, tendría que restar estito. La diferencia de cotas de estos dos tramos. ¿No? 2540 menos 2500. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 40 metros, ¿no? Los 40 metros le tendría que restar a esto, a la presión residual, para saber cuánto es el delta H para este tramo. Y eso es lo que he hecho. Vean. Para el último tramo, que es el AB, de 62.54, lo que tenía, la presión última residual, les resto la diferencia de cotas, porque el TZ no está subiendo en mi contra, por eso lo estoy restando. El delta H ya sale mucho menor, ¿no? Si se dan cuenta, cuando el TZ no va bajando, el delta H va subiendo, es más grande. Pero si el TZ no está en mi contra, es decir, que está perdiendo presión, ¿no? Está perdiendo por el TZ, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el delta H? Va a ser solamente esto, mucho menor.
Solamente les resto la diferencia de cotas del siguiente tramo a la presión última que he tenido. Y con eso ya tengo el nuevo delta H. ¿Cuánto sale el nuevo delta H de ese tramo AB? 22.54 metros. ¿Con qué longitud? De 2.000 metros en ese tramo, ¿no? 2.000 metros. Perfecto, estamos bien. ¿Y con qué diámetro? Con el 250 que hemos escogido. Entonces, para 250 milímetros, ¿cuál será la pérdida real para este diámetro comercial? Será de 49.95. Es el HF en el tramo AB. Y luego de ahí tengo que calcular la presión residual. No es nada más que delta H menos HF. ¿Cuál es el delta H de este tramo? Aquí tenemos 22.54. ¿Y cuánto pierde? 49. Si resto esto, vean que voy a tener un diámetro, una presión negativa. ¿Y qué dijimos? Que si yo tengo una presión residual negativa, no llega el agua. No está llegando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que desde un principio mi diámetro estaba mal. No era 250. Porque vean, con el diámetro de 250, mi presión residual me sale negativa. Para que no me salga negativa, entonces, no tiene que perder mucho, ¿no? Entonces, tendría que poner un diámetro más grande. Pero como en un principio mi diámetro es 250, no le puedo aumentar, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí 250 milímetros, mi siguiente tramo no le puedo poner 300 milímetros así porque sí. Porque, ¿qué dijimos? El diámetro debe ser de mayor a menor y no puede ser de menor a mayor. Sí o sí tiene que ser de mayor a menor los diámetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Tengo que rehacer nuevamente desde el primer tramo. Y eso es lo que deben tener cuidado en su examen. Si ustedes tienen 4 tramos, 5 tramos, si no les cumple y les sale presión negativa, ¿desde dónde deben corregir? Tal vez un tramo antes, o tal vez desde el principio del tramo. Tienen que volver a recalcular todo con un diámetro más grande. No se olviden, el diámetro es de mayor a menor, ¿no? Entonces, no cumple con este diámetro. No cumple con 250 milímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde un principio, entonces, era que escoja nomás la de 30 milímetros para que yo tenga 68, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que mi diámetro de 250 milímetros, en este caso que me he puesto aquí 250 milímetros, es muy pequeñito y la presión queda por debajo del terreno y por eso tengo presión negativa. Entonces, era que nomás calcule con 300 milímetros para que la presión residual esté un poco más alto. ¿Cuánto? Con 300 milímetros, si hubiera calculado desde el principio, ¿cuánto hubiera tenido presión residual? 84.59. Es decir, un poco más alto, aquí. Y mi línea de comando hubiera sido por aquí y con la pérdida hubiera garantizado que tenga aquí una presión residual positiva, ¿no? Eso es nada más lo que debería haber hecho desde un principio, pero no sabía, ¿no? No sabía porque recién estaba yendo hacia adelante con el tramo. Entonces, si se dan cuenta, es prueba y error. Si van a ir trabajando con los diámetros, puede que se encuentren con esta situación, que puede que se hagan su diseño otra vez desde el principio, con otro diámetro más grande. Pues, con 250 mil no cumple, ya ni modo. En el primer tramo tengo que volver a recalcular y hacer con 30 milímetros, con 300 milímetros. Y con 300 milímetros ya, siguiente, voy a tener que recalcular nuevamente. Y con 300 milímetros, vean, corregimos el tramo. Entonces, mi nuevo delta H, ¿cuánto era mi presión residual? Con 384.59. Menos la diferencia de cotas de ese tramo, que es 40 metros de diferencia, el nuevo delta H sería 49.59 metros, ¿no? Un poco más grande, para un diámetro de 300. Desde el principio estoy partiendo ya. Entonces, con eso, mi HF me sale de 20.55. Y si hago la presión residual delta H menos HF, mi delta H es de 40 ¿dónde está? 44.59. Ya, aquí es 44, ya es un error de taipeo.
esdor de taipeo, menos 20.55 del HF, me saldrá 24.04 metros columna de agua. Perfecto, es positivo. Esta vez sí me sale. Y si calculo la velocidad, ¿cuánto será? 2.10. Oh, belleza, también me cumple, ¿no? Entonces, vean, un resumen de esto. Con 250 milímetros, si hubiera calculado, con lo que he calculado, mejor dicho, me sale presión negativa, no cumple. Entonces, ¿qué era mejor? Con 300 milímetros. Con 300 milímetros cumple, belleza. En resumen, entonces, mi tramo FA, mi primer tramo, tenía que ser con 300 milímetros y me salía una presión residual de 84.59 con una velocidad de 2.10 metros segundo. Y el tramo B también con 300 milímetros para que me dé una presión positiva de 24.04 y una velocidad también de 2.10 metros segundo. Dense cuenta que las velocidades son las mismas. ¿Por qué? Porque son el mismo diámetro. Si no cambias el diámetro, las velocidades van a ser las mismas, porque solamente es un caudal, el diámetro, y con eso calculas la velocidad. Si tu diámetro no cambias, tu velocidad tampoco no debería cambiar. Entonces, ese sería el resumen. ¿Ya? No sé si se ha entendido aquí. He tratado de explicar con un ejercicio de principio a fin, con todos los detalles y cuidados que deben tener en un ejercicio o en su examen. ¿Ya? Tal vez nos hemos pasado un poquito, pero ha valido la pena porque he explicado todo completo, de principio a fin. ¿Ya? No sé si tienen dudas, chicos. Algo sobre lo que hemos hecho, porque vean que hay algunos criterios que ya debemos tener en cuenta. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Por favor. Porque Al último tramo, entonces, colocaría una clase 5. ¿Clase 5? No creo. O sea, para el último tramo, para tu presión residual. Ya, para la presión residual, ¿cuánto tengo la última presión? 24.04, ¿no? Y tú me estás diciendo clase 5. Si existiera clase 5, ¿cuánto sería la presión? 50. Pero el 80% que soporta, ¿cuánto sería? A ver, 80% de 50. Ya, 40, ¿no? Entonces, el 80% de trabajo para la presión residual, bueno, para la presión máxima que va a soportar la clase 5, 50 metros columna de agua, máximo va a aguantar 40 metros columna de agua, que está dentro de la última presión residual de 24, ¿no? Está dentro, cumple. Pero ¿qué tienes que tener cuidado? Si tú pones clase 5 en este tramo, claro, al final sí te va a aguantar, pero no te olvides que en este tramo, aquí atrás, la presión es grande. ¿Cuánto es la presión grande ahí abajo? ¿Dónde está aquí? En el tramo FA. En el FA, en el último tramo, ¿cuánto te va a quedar? 84.59. Ajá. Entonces aquí vas a tener mucho más grande. Entonces, ¿cuánto es aquí la tubería? Aquí la tubería te va a reventar, porque la presión es grande. Claro, si pones clase 5, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay un rango de línea que va a ser otra clase de tubería. Pero sí, al final podrías poner clase 5, pero considerando las presiones pequeñas al final. Porque si pones clase 5 aquí, no, vas a reventar. Mira, ¿cuánto te aguanta máximo de presión de trabajo? 40. ¿Y cuánto tenemos en esta parte de aquí? En la parte crítica, en la parte más honda. ¿Cuánto tenemos? 84. Es de hecho que va a reventar. Entonces, no le puedes poner a todo el tramo clase 5. Tal vez al final sí, porque va a haber poquitas presiones. Pero aquí abajo, mira, date cuenta, este punto es crítico. Es grande aquí la presión. La presión, a medida que va a ir subiendo el terreno, va a ir perdiendo presión, no va a ser tan grande la presión.
Al final sí te puedo creer que puedes poner clase 5, pero al final no. En resumen, es como si tendrías así, ¿ya? En este caso, tu ejercicio sería así. A un principio tal vez puedes poner clase 9 y después aquí, como la clase, tal vez como es grande, y dense cuenta, ¿no? A ver, hace rato calculamos, ¿no? 84,51 es la presión residual. ¿Será que ponemos clase 9? No, ¿verdad? Porque dijimos que la clase 9 aguanta es 72 metros columna máximo, presión de trabajo. Entonces no podemos poner aquí abajo. Aquí abajo, entonces, ¿qué clase vamos a poner? Clase clase 12, ¿no? Una clase 12. ¿No? Aquí, entonces, al final de aquí, desde cierta parte, a una distancia X, ¿ya? Vamos a poner clase 12. Y aquí, como sigue siendo la presión grande, no le puedo poner directamente una clase pequeña, ¿no? Entonces, en esta parte seguirá siendo clase 12, porque es crítico esta parte. Pero a medida que vaya subiendo el terreno, las presiones van a disminuir. Entonces ya tal vez aquí puedo volver a poner clase 9 para el final. Y como tengo solo 24, es pequeñito, ¿no? Entonces, hasta cierta parte incluso ya le puedo poner clase 6. ¿No? Ahora no sé si se entiende mucho mejor. Sí, ahora no sé si se entendió, chicos. Sí, sí, se entiende. Listo, chicos. Ya, entonces, a ver, una pregunta dice, Auxi, para los proyectos de los repitentes. Ah, sí, me hicieron acordar. Entonces, hemos quedado, ¿no? Hay que hacer unas clases extras para los chicos, para los repitentes, para el proyecto. ¿Ya? Sí, ya vamos a hacer, no se preocupe. Entonces, ahorita, dudas, chicos, sobre el ejercicio, algo que no se haya entendido. Eso quiero, ahorita, primordial. Es el primer ejercicio, ¿ya? Siempre al principio, siempre va a ser un poco complicado, ¿no? Pero ya con los siguientes ejercicios vamos a entender mucho mejor ya. ¿Ya? Estamos empezando, para los que primera vez están tomando ya la materia, entonces tal vez un poquito les va a costar entender, pero solamente es lógica, es pura lógica, ¿ya? Si pones un diámetro pequeño, pequeño, vas a perder mucha pérdida de carga, ¿no? Porque va a haber mucha fricción y la velocidad va a ser muy grande, ¿no? Es algo lógico. Pero si pones un diámetro grande, la pérdida de carga será pequeñita, ¿no? Así también como la velocidad. En un diámetro grande la velocidad va a ser pequeñita. Solamente esos son los criterios que deben tomar. ¿Ya? ¿Se entendió todo, chicos? Cualquier cosa lo pueden volver a ver el video y entender tal vez en una segunda vista. Entonces, ¿todo bien? ¿Dudas? ¿No hay más? Sí, Auxi. Ya, entonces, tal vez nos hemos pasado un poquito más de la hora. El video lo voy a subir al mismo grupo, ya, al grupo de WhatsApp que tenemos. Lo voy a subir ahí el link de Drive, de Google Drive, para que ustedes puedan descargarlo. Ya, solamente lo descargo. Ya, entonces, después de cortar la clase, denme un rato. Va a tardar todavía en renderizar ya. Si no les mando hoy hasta más tarde, seguramente mañana sí o sí les voy a enviar. Ya, de eso no se preocupen. Mañana sí o sí ya tendrían el video ya renderizado en MP4 para que lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, bueno chicos, si no hay más dudas, este es el primer ejercicio, ¿no? Si se dan cuenta, hemos hecho un poco de teoría, un resumen de todo lo que es hidráulica 1, lo que ya han llevado. Hemos reforzado con algunos criterios de sanitaria 1, pero que es lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo que hemos hecho en hidráulica. Solamente es aplicación, nada más. ¿Ya? Y con un ejercicio que hemos tratado de ver todos los parámetros y algunas cositas que hay que tener cuidado, ¿ya? Por eso he tratado de hacer un ejercicio casi completo, que entre de todo, ¿ya? Pero para empezar, ¿no? Porque hay algunas cosas más que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Pero como primer ejercicio he tratado de globalizar algunos detalles, ¿ya? Entonces, pueden revisarlo el ejercicio, está ya en WhatsApp también, ya les he enviado los PDFs. Y solamente sería eso, chicos. Ya, entonces,
Entonces algunos deben, ya entonces tal vez algunos están ocupados o algunos deben cenar de la misma manera que yo. Entonces le voy a cortar el video hasta aquí nomás. Entonces, ¿dudas, chicos? ¿Alguna duda? ¿O todo ya está claro? Ya, entonces, si no hay dudas, chicos, entonces cualquier cosa en el grupo. Y si va a haber, si por decir habría, digamos, examen directamente el jueves o el miércoles, entonces tal vez lunes o martes vamos a pasar algunas otras clases más para reforzar ya los ejercicios. Entonces, si no hay más, chicos, entonces nos vemos. Chao, chao. Ya, chao, chao. Nos Sí. vemos. Sí, dime, Noemí. Y los proyectos, o el proyecto, mejor dicho. Ya, el proyecto, verdad. Ya, los proyectos sí o sí son para, ya lo dijimos, ¿no? Los proyectos son máximo, hasta el día del examen, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo ya, esta semana tal vez ya tendríamos que pasar una clase extra para el proyecto, ya, pero les voy a estar informando el día de mañana qué día exactamente y a qué hora vamos a pasar un curso para lo del proyecto, ya, netamente una clase para el proyecto. No es tan complicado, chicos. Solamente que es a mano, eso es lo malo, ya, pero difícil no es. Ya, entonces, sobre eso vamos a estar hablando más después sobre el grupo. Ya, entonces, bueno, chicos, entonces, nos vemos, chicos. Ya, chao, chao, nos vemos, buenas noches. Chao, Listo, chao, sí, chao, chao. chao, chao, José, nos vemos.